Penicilinas, betalactámicos. Donde los betalactámicos tenemos el grupo de las penicilinas, el gran grupo, las cefalosporinas, y también vimos antibióticos de amplio espectro como carbapenems, ¿cierto? Todos son betalactámicos, inhiben la síntesis de la pared celular. Los betalactámicos atacan muy bien ¿a qué tipo de bacterias? A las gram positivas, porque actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. No muy bien, en general, a las gram negativas, ¿cierto? Bien. Ahora, cuando vamos a escoger un antibiótico, en el caso de lo que tienen ahora en los casos, primero debo sospechar qué bacteria, cuál es el agente causal. Pero para sospechar el agente causal, debo saber un diagnóstico posible, ¿cierto? ¿Qué diagnóstico posible tiene el grupo 1? Una infección del tracto urinario baja. Solamente el diagnóstico después vamos a revisarlo en detalle. Ok, una infección del tracto urinario baja. El grupo 2. Neumonía intersticial. Una neumonía intersticial. Ok. El grupo 3. Una artritis séptica. Ok. Y el grupo 4. Una pielonefritis, una ITU-A. Entonces tenemos ITU baja, sistema genitourinario inferior, vejiga, pulmón, hueso, articulación y riñón. Tenemos órganos que pueden atacar las bacterias. Ahora, entendiendo esto, mi pregunta debería estar enfocado en cuáles son los agentes causales que yo debo atacar en el contexto de estas enfermedades. En una ITU baja, ¿en quién sospechan? E. coli, ok. Tengo un E. coli, posible agente causal. ¿Ustedes en quién sospechan? O sea, por la neumonía va a ser estreptococcus neumonía, pero la presentación atípica quizás podría ser micoplasma o... Ok, puede ser estreptococcus pneumoniae, puede ser micoplasma, por ejemplo. Ok, ¿ustedes? Un estreptococo ¿cuál? Ok, biógeno y estreptococo betemolítico. Ok, bien. ¿Y ustedes? En una E. coli. ¿En una E. coli común y silvestre? En una E. coli probablemente uropatógena, resistente, porque llegó hasta el riñón, si es que es una pielonefritis. Ojo, no estoy diciendo que sus diagnósticos estén correctos o incorrectos. No estoy diciendo que los gérmenes estén correctos o incorrectos. Estamos pensando en posibilidades. Entonces ya yo tengo el tipo de bacteria al cual sospecho. Ahora, ¿dónde puedo atacar a esa bacteria? ¿Cómo yo sé, teniendo en consideración el agente causal, dónde puedo atacar a esa bacteria para que esa bacteria deje de ser patógena o no esté, o eliminarla o lo que sea? ¿Cómo podría yo saber eso? ¿O qué tendría yo que hacer entendiendo que yo sé que hay E. coli, estreptococcus pneumoniae, el betemolítico? ¿Qué tendría que yo saber? ¿Dónde actúa el antibiótico? Uno, ¿dónde actúa el antibiótico? Sí, hacia dónde tengo que llegar. Pero si yo tengo el agente causal que ustedes tienen, ¿qué efectos quisiera yo buscar en ese con el uso de ese antibiótico para ese microorganismo específico? ¿Qué quiero hacer con ese microorganismo? ¿Quiero tener un efecto bactericida? ¿Necesito un efecto bacteriostático? ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es la mejor forma de erradicar o eliminar ese agente causal? ¿Cómo yo lo podría saber? ¿Cuál es la clasificación universal de las bacterias? Positiva y negativa. ¿Y por qué se clasifican en gram positivos y negativos? Porque se diferencia la pared celular. La pared y membrana celular. Ok.
Si yo tengo, ¿quién dijo algún gran positivo? Ustedes dieron E. coli. Negativo. Ustedes dieron Streptococcus pneumoniae. ¿Alguien más dijo algún gran positivo? Dijeron el beta-hemolítico. Dijeron el beta-hemolítico, ¿no? Eso es un gran positivo. ¿Cuáles son los antibióticos que atacan muy bien a los gran positivos? ¿Por qué? Porque inhiben la síntesis de la pared celular. ¿Cómo puedo atacarla? ¿Cuál es el blanco? La pared celular. ¿Qué debo ocupar? Beta-lactámicos, como una opción. Ah, pero resulta que tengo E. coli, eso es un negativo. Pero también dijeron aquí, ¿qué más dijeron ustedes? ¿Qué gran es eso? Ok, y ahí, por allá también hay E. coli. ¿Puedo usar yo en este tipo de microorganismos simplemente inhibidores de la síntesis de la pared celular? No, necesito entrar en la bacteria. ¿Sería ideal algún beta-lactámico? Depende, porque hay algunos, dependiendo del microorganismo, que sí pueden atacar. Pero necesitaría, generalmente para gram negativos, los mejores o no los mejores, dependiendo del microorganismo, son otro tipo de antibióticos, que es lo que vamos a revisar. Aunque existen gram negativos, anaerobios, etcétera, que responden a beta-lactámicos. Ojo, porque tienen mecanismos combinados. Entonces necesito saber dónde lo puedo atacar. Y ahí escojo el antibiótico. Ya vimos beta-lactámicos y vamos a ver otro tipo de medicamentos. ¿Qué vimos? Esto. ¿Hasta dónde vimos? Hasta ahí. ¿Cierto? ¿Qué son? Beta-lactámicos. Inhiben la síntesis de la pared celular. Beta-lactámicos por su composición y mecanismo de acción. No hemos visto los glicopéptidos de este lado, para completar, digamos que de alguna forma este mecanismo, y vamos a ver todo lo demás. ¿Ok? Miren, síntesis proteicas, síntesis de ácidos nucleicos. ¿Esto en qué parte de la bacteria es? Dentro de la bacteria. Entonces tienen que atravesar a la bacteria. ¿Cuáles son los más difíciles? Los gram negativos. ¿Ok? Entonces, esto es muy gram negativo. Muy gram negativo. No significa que algunos de ellos no puedan lisar bacterias gram positivos. Sí, porque en el fondo están haciendo un mecanismo de acción dentro de las organelas o dentro del microorganismo. Pero son mucho más para gram positivos. O sea, para gram negativos, perdón. Todo eso. Todo eso. Ya. Glicopéptidos. Los glicopéptidos eran el último grupo de la primera parte de la tabla. Hay un tratamiento que lo vamos a ocupar más o menos frecuente en la práctica médica, que se llama vancomicina. La vancomicina es de la primera grupo de glicopéptidos, es de la primera parte de la tabla. La primera parte de la tabla, ¿a quién ataca mucho? ¿A gram positivos o negativos? Positivos están en este grupo, en gran grupo que inhiben la síntesis de la pared celular. Entonces, la vancomicina es muy para gram positivos, pero cualquier gram positivo, no, multiresistente. Específicamente, Staphylococcus aureus meticilino resistente o resistente a la meticilina. O sea que ha hecho mecanismos de, ¿cómo se llama? Como de adaptación o de defensa. Son bactericidas, inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana y dañan la membrana, interfieren en la síntesis de ARN. Lo más importante está ahí en su espectro. La sensibilidad es importante para los gram positivos, pero muy específico del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. No se les puede olvidar nunca eso. Si les sale en un cultivo, si les sale en la evaluación Staphylococcus aureus meticilino resistente, siempre la primera opción es vancomicina. ¿Ok? Siempre. ¿Existen alternativas? Sí, evidentemente sí. Pero la primera opción va a ser vancomicina.
Ok, dentro de las características general farmacocinética, no tiene buena absorción por vía oral, no existe vancomicina por vía oral, solo existe vancomicina por vía endovenosa. Tampoco lo vamos a aplicar intramuscular, solo es endovenoso. Y aquí hay algo importante, que dice que su distribución se puede llegar a diversos tipos de fluidos, ¿cómo se llama? De tejidos, y también puede atravesar abscesos. En un absceso, ¿cómo está compuesto o conformado un absceso? Por bacterias. ¿Solo bacterias? Leucocitos. Tengo células inflamatorias, tengo bacterias, tengo detritos celulares, tengo células muertas, pero eso ¿en dónde está? Metido en una cápsula. Por eso es un absceso, ¿cierto? Y la rodea, el organismo lo atrapó. ¿Cómo llega un antibiótico adentro del absceso? Le va a costar. No todos los antibióticos pueden llegar o pueden tener concentración de antibióticos dentro del absceso. La vancomicina es una de ellas. Dependiendo del absceso, del lugar, etcétera, etcétera, pues puedo tener diferentes tipos de bacterias colonizando. Pueden haber gram positivos, pero pueden haber gram negativos también, y pueden haber anaerobios también. ¿De qué depende del lugar? Por ejemplo, en un paciente que tiene un absceso en la piel, ¿cuáles microorganismos espero yo encontrar ahí? En la piel. Staphylococcus aureus, gram positivos. Pero si es un absceso complicado, donde puede estar evolucionando una celulitis, etcétera, etcétera, también pienso en gram positivos, pero resistentes. Pero si es un diabético, o si es un paciente inmunosuprimido, ¿voy a pensar solo en gram positivos y gram positivos resistentes? No, necesito pensar en gram negativos y anaerobios. Pero si es un absceso que está dentro del organismo, sistema genitourinario, por ejemplo, no voy a pensar en estafilococo porque está dentro, necesito pensar en multiresistente. Fíjense, existe un pequeño tema con microbiología y la asociación de enfermedades. ¿Qué sugiero? Que piensen en los microorganismos más frecuentes y más que de entrada asociarlo a una enfermedad, que lo asocien en posibles lugares donde colonizan. Por ejemplo, si yo digo Staphylococcus aureus, ¿dónde es más frecuente encontrar Staphylococcus aureus? ¿En qué parte del cuerpo colonizando? En la piel. Entonces Staphylococcus aureus es muy de infecciones de piel. ¿Puede Staphylococcus dar una neumonía? Sí, puede hacerlo, pero no es lo más frecuente. Si yo digo Streptococcus pneumoniae, ¿de dónde es Streptococcus pneumoniae frecuente? Del pulmón, del tejido respiratorio. Si yo digo Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿de dónde es frecuente? Respiratorio alto, por ejemplo. Si les digo Moraxella, ¿de dónde es frecuente eso? ¿No? Respiratorio también. Si les digo Haemophilus, ¿de dónde es frecuente Haemophilus? Pulmón, respiratorio también. Entonces, van a buscar microorganismos frecuentes y van a asociarlo con algún tejido para que puedan ir recordándolo en las enfermedades que son frecuentes, poder darle el antibiótico correcto. No se metaboliza en general la vancomicina y tiene una eliminación principalmente renal, por lo tanto hay que ajustarlo en pacientes renales. Fíjense que aquí hay las indicaciones de la vancomicina. Si es para un microorganismo que es multiresistente, no le van a dar un antibiótico que tenga un amplio espectro a un paciente que tiene una infección que no está complicada. Todo es para lo que esté complicado. Por ejemplo, fíjense septicemia. En una sepsis, ¿podrá existir Staphylococcus aureus meticilino resistente? Sí, pero ¿es el solito? No, hay muchos, pero puede ser uno de los tratamientos. Aquí hay algo que quiero que pongan allí en lo que están apuntando, que es, por ejemplo,
infecciones de las vías respiratorias, articulares, piel, todo esto le van a poner complicadas o por estafilococos meticilino resistente. ¿Por qué? Porque a una infección de la piel, por ejemplo, una herida que está sobreinfectada, yo no le voy a poner vancomicina. ¿Le haría bien vancomicina? Sí, pero no es el ideal porque es un antibiótico de amplio, ¿cómo se llama? Específico para microorganismos resistentes. ¿Ok? Bueno, las presentaciones de 1 gramo o de 500, y aquí les voy a dejar algunas de las dosis que debería ser calculada por kilogramo de peso. Lo importante de la vancomicina es que tienen que estar pendientes, esto es endovenoso, no es por vía oral, tienen que estar pendientes de la tasa de filtración glomerular del paciente. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, hay que ajustar dosis. Hay un libro que se llama Sanford, se va actualizando, no estoy seguro si cada año o cada 2 años. Ese libro es un libro de antibióticos, antimicrobianos en general, van a encontrar antibacterianos, etcétera, etcétera. Pero hay una parte final que les dice los antibióticos y los ajustes, o los que tienen ajustes. Si es más de 60% de filtración glomerular, o 60, perdón, de filtración de esta dosis, si es entre 30 y 50 de esta, si es menos de esto, y así. Eso les va a servir porque es extremadamente difícil aprenderse los ajustes de todos los antibióticos o los medicamentos. Lo pueden tener y sirve para la práctica clínica al ajustar los medicamentos. Se llama Sanford. Ford. Ok. Los efectos adversos pueden ser diferentes. Los generalizados, que si el rash, que si la gastrointestinal y todo eso. Pero el efecto adverso más importante de la vancomicina está asociado a la velocidad de infusión. La velocidad de infusión, si es rápida, va a condicionar un efecto adverso característico de este medicamento que se llama síndrome del hombre rojo o cuello rojo. Literal, el paciente va a tener un rash importante, sobre todo en el cuello, y lo van a ver bien rojo. Esto es típico del medicamento, pero solo está asociado a la infusión rápida. Lo que quiere decir que si usted va a administrar vancomicina en un paciente, la infusión, su orden médica debe estar asociada a la velocidad de infusión, por lo menos infusión lenta, porque si no va a tener cuello rojo. Recuerden que los efectos adversos de los medicamentos los manejamos con los más característicos. Si le sale síndrome de hombre rojo o cuello rojo, eso es igual a vancomicina, ¿ok? Y está asociado a velocidad de infusión. Puedo tener gastrointestinales, hipotensión, etcétera, etcétera, sí son menos frecuentes, pero lo puedo tener. La tecoplanina es como una evolución de la vancomicina. En acción, en mecanismo y en espectro son muy similares. Son como hermanos estos dos medicamentos. Pero, como es una evolución, mejoraron algunos aspectos de su farmacocinética. Por lo tanto, mejoraron la aparición de efectos adversos esperados con la vancomicina, que no lo voy a tener con la tecoplanina. Pero si lo ven acá, tengo cepas gram positivos, Staphylococcus aureus meticilino resistente, puede cubrirlo sin problema. Entonces, no vamos a andar mucho en teico porque es muy similar a la anterior. Pero acá sí tiene algo interesante, que es su eliminación renal es mucho menor que la vancomicina en porcentaje. Entonces ocupa menos el riñón. Eso hace que sea menos nefrotóxica. Lo demás es muy similar. ¿Para qué se ocupa? Exactamente lo mismo. Es igual a la vancomicina, infecciones graves, sepsis, infecciones de piel grave, etcétera, etcétera. Todo lo que dice de infección respiratoria, no sé qué, tiene que ser grave. O infecciones asociadas principalmente a Staphylococcus meticilino resistente. La tecoplanina, ok, este semestre vamos a revisar algunas dosis. La próxima clase les voy a dejar al final una lista de medicamentos para que hagan la flashcard
no vamos a aprendernos la dosis de todo, pero sí de específico por grupo. Por ejemplo, de este grupo la dosis que nos vamos a aprender es vancomicina. ¿Okay? Tecoplanina generalmente están en UCI, UTI, etcétera, etcétera. Si la tienen, pues la pueden ocupar en reemplazo de, pero el más frecuente es vancomicina. Profe, entonces la tecoplanina es para cuando no se la Es como si tengo tecoplanina y no vancomicina, puedo ocupar teco, porque es lo mismo, pero con mejor perfil farmacocinético. Lo ideal es vancomicina y tengo vancomicina, sí. Lo ideal es vancomicina y tengo tecoplanina, también, porque son muy similares. ¿Okay? Y fíjense que aquí aparece algo. ¿Ven los efectos adversos? ¿Tiene síndrome de cuello rojo, hombre rojo? No. Esa es como la evolución. Efectos adversos y farmacocinéticos. ¿Ok? Es mejor tolerada, sin embargo, fíjense los efectos adversos que no son frecuentes, pero que puede tener el paciente. Ambas pueden tener alteraciones a nivel del oído, alteraciones vestibulares o cocleares, pero no son tan frecuentes como un grupo de medicamentos que son los aminoglucosos. Ok, ahora vamos a volver al caso clínico. Van a encontrarse un primer cuadrito en sus casos y lo primero que dice es betalactámicos o penicilinas, algo así. Ya. En realidad ahí en vez de penicilinas es betalactámicos, todo el grupo de betalactámicos, los que vimos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas, etc. Y después dice glicopéptidos. Van a revisar y van a poner allí, ¿pueden ocupar para sus pacientes algún betalactámico, sí o no? ¿Estaría bien ocuparlo como una primera elección? O a lo mejor pueden poner una parte, no lo ocuparía de primera elección, pero a lo mejor tal vez se pueda ocupar por esto y por esto y por esto. Si su respuesta es sí o su respuesta es no, justifíquela con no cubre anaerobios, lo que sea, o lo que sea que los lleve a justificar, ya sea por mecanismo de acción, por efecto, por lo que sea. Si tienen algún betalactámico que crean que pueda ocupar, pónganle el nombre, ¿ok? Posible betalactámico. Revísenlo y me cuentan. Revísenlo por casos. No, yo digo neumonía de la comunidad. No debería Sí, bueno, primera lección no, pero está bien. Sí. Lista. ¿Amoxicilina ahí le das con la fiebre amarilla. No, por eso digo solita, pero no va la otra. Era la de la amoxicilina. Claro, ahí está el nuevo más resistente, porque sea resistente a la capacidad. Por eso, ahí que por eso con el pero este es ya, sería como si fuera medicina y así fuera. ¿Cómo? El primero dice penicilina. Vete a la vida. Aquí por ejemplo, usaría. Porque, por ejemplo, en glicopéptido ya no sé, vancomicina. Pero podría ser. Claro, tendría que usar ese
eso sirve para los sirve para si hubiera eso. Eso es como Una vez pensaban que soy una vagabunda. Mi cerebro como que va pasando una paja así como del desierto, como una bola de yo así. no sé, yo espero que mi cuestión Que ahora se arregló lo que era Grupo 1, silencio. Silencio. El grupo 1, ¿dejaría algún metalactámico? Silencio. Escuchen algo, el grupo 1 tiene una posible infección del tracto urinario bajo, una cistitis. ¿Dejarían algún metalactámico para ese paciente? No. ¿Ninguno? Ninguno. Ok. ¿Dejarían algún glicopéptido? Tampoco. Ok, fíjense algo. Van a ir dejando un cuadrito porque lo vamos a utilizar al final. El cuadrito de qué medicamentos sí pueden ocupar y qué no van a ocupar. ¿Ok? Necesito que lo tengan para que lo vayan construyendo. Ok, entonces por ahora no van a ocupar ni betalactámicos ni glicopéptidos. Ojo, solamente estamos repitiendo lo que van diciendo ustedes. Yo no les estoy diciendo si está bien o está mal. ¿Ok? Grupo 2, para una neumonía intersticial. ¿Ocuparían algún betalactámico? Sí. ¿Cuál de los betalactámicos? O sea, ¿de qué grupo de los betalactámicos? Una penicilina amoxicilina. Una penicilina de tipo amoxicilina. Apunten eso. ¿Por qué? Porque, bueno, como los beta-lactámicos inhiben la... Porque la gente probablemente más causal sea el efecto de una neumonía, que es un gran positivo, y ese medicamento inhibe la síntesis de la penicilina. Ok. ¿Ocuparían un glicopéptido? En caso de que hubiera estafilococo aureus, meticilina resistente, pero deberíamos ocupar eso. Pero en su paciente, con lo que tiene. No. Ok. Entonces, si tenemos betalactámicos, no glicopéptidos. Grupo 3. ¿Ocuparían algún betalactámico para su paciente? Quizá una cefalopatía de tercera generación, porque, o sea, porque tengo un cuerpo con Ya, pero antes de llegar a los glicopéptidos, ¿ocuparían del grupo de betalactámicos algún medicamento? Sí, una cefalosporina de tercera generación. Sí, porque nosotros no sabemos exactamente cuál es la bacteria, usaríamos algo tan perfecto, pero teníamos como la teoría de que podría ser o un estreptococo o podría ser el estafilococo. Entonces, en el caso del estafilococo, si no fuera resistente a la medicina, podríamos usar tal vez proxenilina. En caso de que sí sea resistente a la medicina, ahí los micropéptidos para pasar a la... Fíjense algo. Cuando vean los grupos de medicamentos, solo van a ocupar lo que tienen en el caso. Imagínense que ese es el paciente y no tienen nada más del paciente. Entonces, entendiendo eso, bueno, por ejemplo, ocupo una cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué? Bueno, porque quiero cubrir gran positivo y gran negativo. En caso, el gran positivo porque pienso en estafiloes y ¿qué más? Entonces, ¿por qué escogieron? Fíjense aquí hay algo bien interesante. Porque vamos a suponer que esa sea una pregunta de la evaluación. Y pone que su paciente tiene una infección a probables agentes causales, estafilococos aureus y el beta-hemolítico. ¿Cuál? El estreptococo beta-hemolítico, el PIO. Ok. Y su justificación es que escogieron ceftriaxona para cubrir estafilococos aureus y estreptococo y el PIO. ¿Estaría bien la justificación? O sea, si tenemos la sospecha de que solamente era positiva, deberíamos usar
ocuparía de tercera generación si quiero cubrir otras cosas. ¿Cómo multiplicaría entonces las extracciones o cambio el tratamiento? Ok. ¿Cuál? Podría ser. Ok, entonces podría ocupar una penicilina como una penicilina, cubriendo para cubrir estáfilo y sí, puede ser para. Ok, licopéptidos, ¿ocuparía? ¿Cuál? Vancomicina, ¿por qué? Para el caso de desplazar, si tuviéramos que desplazar, Ok, y tuviéramos obviamente que necesitamos otro punto. Presten atención, porque así van a ser las preguntas de la evaluación, por eso estamos haciendo esto. Con un caso clínico que tienen, no lo hemos leído ni nada de esto, o sea, lo han leído ustedes, pero no los demás. Yo, con la información que tengo, va a ser suficiente para yo saber si ese paciente lo voy a tratar en casa, si es por un microorganismo que me está ocasionando un proceso grave, si es un microorganismo que puede ser multiresistente o no. Entonces, cuando yo digo glicopéptidos, estoy pensando en vancomicina y teicoplanina. Habíamos dicho que banco y teico solo vienen por vía endovenosa y cubren estafilococos aureus meticilinos resistentes, multiresistentes. Si yo leo el caso y digo, mira, esto es para la casa, porque sí tiene infección de piel, pero es para la casa, ¿pensaría yo en glicopéptidos? No. Y la justificación es que los glicopéptidos son para infecciones graves que cubren en microorganismos altamente patógenos, multiresistentes, y no es mi caso. ¿Podría yo ocupar en un estafilococo común y silvestre vancomicina o teicoplanina? Sí, le va a hacer efecto. ¿Eso es lo ideal? No, no es lo ideal. Entonces, tengo que pensar primero en qué voy a hacer yo con ese paciente porque tengo que meterlo dentro de mi análisis. Puede ser una opción, pero tengo que identificar realmente el paciente. No es que está mal porque sirve para piel. ¿Okay? Y el tratamiento empírico entonces se intenta igual cubrir, no sé, por los estafilococos aureus como resistente a beta-lactamasa, con cloxacilina o diclofenac. Por ejemplo, sí. Pero ¿qué tengo que diferenciar ahí? En este caso, lo que quiero que vean es cómo están construidos gran parte de sus tratamientos empíricos y el foco del tratamiento. Es que si yo tengo una infección de piel leve, una herida sobreinfectada, ¿en quién pienso? En estafilococos aureus, pero meticilino resistente. No. ¿Quién cubre estafilococo? Las penicilinas antiestafilocóxicas. Ese es el tratamiento. No vancomicina. ¿Ok? Cefalosporinas cubren estafilococos también. ¿Son las ideales? No. ¿Sí? El tercer caso, el cuarto caso. ¿Qué grupo? No, ¿qué grupo? ¿Qué beta-lactámico? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Por qué? Porque tiene mayor cobertura en gran negativo y tiene mayor actividad contra el aeróbico. Todavía no está justificado. Porque la E. coli igual es resistente y para hacerlo el tratamiento mientras se confirma hay que iniciar algo que cubriría la gran negativa. Ok. Sería, entre comillas, la pielonefritis igual se puede producir por bacterias más gran negativo que Ok. así que la cuando inicia antes, eso. Ok. Entonces, ceftriaxona cubre gran positivos y negativos. E. coli, que es lo que yo estoy pensando, es gran negativo. Pero resulta que no debe ser un gran negativo común y silvestre porque está en el riñón alto. Entonces,
no le puedo dar un simple tratamiento que cubra un poquito los gram negativos, sino gram negativos que sean tal vez resistentes. Entonces, ¿qué hago? Amplío el espectro. Y como ya subió, probablemente ese paciente pueda tener otro tipo de microorganismos que estén involucrados dentro del mismo proceso patógeno. Entonces, le doy el que tiene mayor cobertura para gram positivos y negativos que tal vez puedan ser resistentes a un tratamiento con mucho menor espectro. Allí evitaría también que la bacteria genere más resistencia. Sí, en vez de darle como el ideal, pero sabiendo que puede ser otra que es un poco más resistente, Claro, evitaría la resistencia de la otra. claro. ¿Glicopéptidos le darían? ¿Por qué? ¿Por qué no cubre cualquier? Eso. Y lo otro en ese caso sería que es un paciente diabético. Ok, es un paciente que tiene diabetes, pero en caso de los glicopéptidos son muy gram positivos, entonces no hay que pensar en ellos para este caso. Ok, seguimos. Vamos a ver un poco de los macrólidos. Silencio. Los macrólidos, ¿han escuchado hablar de acitromicina, claritromicina? Sí. Ok, ese grupo de medicamentos se llaman macrólidos y están clasificados, han ido saliendo en el tiempo y están clasificados por su estructura química, que es por número de átomos, básicamente. El primero, que es la eritromicina, fue uno de los primeros, y de allí se derivan los semisintéticos, como la claritromicina, la acitromicina, etc. Los que más se ocupan en la actualidad es claritro, acitromicina y como para TBC, la espiromicina. Vamos a ver acá su mecanismo de acción. Esta es la segunda parte del cuadro. La segunda parte del cuadro nos habla de que estos medicamentos son mucho más para gram negativos. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar a la bacteria y desde allí ejercer su mecanismo de acción. Aquí tenemos las subunidades del ribosoma 30 y 50S. ¿Qué hace un ribosoma? Sintetiza proteínas. ¿Y qué hacen las proteínas? ¿O para qué serían esas proteínas? ¿Para qué? Estructura. ¿Qué más? Señalización. Enzimas. Todo está gestionado por proteínas. Se hace una información genética y le dicen, oye, ribosoma, haz proteínas para que fabriques enzimas, para que dé estructura, para lo que sea. Entonces el ribosoma empieza a unir aminoácidos y tengo la proteína final. Pero estos medicamentos, los macrólidos, van a inhibir la síntesis proteica, pero ligándose a la subunidad 50S del ribosoma, arriba. Aquí empieza la información y después se van adhiriendo aminoácidos. Entonces, como que corta la, ¿cómo se llama? Como que se vayan adhiriendo más aminoácidos a esa cadena proteica que se está formando. Entonces, ¿qué hace? Si no sigue o no continúa correctamente la transcripción, la formación de la proteína, no se va a formar la proteína de forma correcta, la inhibe. Y si no se forma la proteína de forma correcta, no voy a tener enzimas, no voy a tener estructuras, etcétera, etcétera. Es decir, le acorto básicamente la vida a la bacteria. Fíjense, la eritromicina casi no se ocupa, es la primera, tenemos algunas presentaciones de eritromicina, pero las más ocupadas son claritro y acitromicina. Sin embargo, para que las tengan en consideración, si la ven por allí, la eritromicina solita no se absorbe bien en el estómago, viene mezclada con algunas otras compuestos para que se pueda absorber. Y hay algo importante que es esto, barrera placentaria y leche materna. Es importante porque tiene concentraciones altas, sobre todo, por ejemplo, en la leche materna. ¿Qué quiere decir eso? Sí, o sea, está presente dentro del compuesto como tal. Entonces no le vamos a dar una embarazada, ¿ok? Bueno, aquí concentraciones, horas, etcétera, no es tan relevante para la eritromicina porque no es tan usada actualmente. Pero sí, efectos de las comidas disminuyen su absorción que tienen que ver con las presentaciones que la vamos a ver a continuación. Fíjense, eritromicina, claritromicina y acitromicina, sus espectros de acciones son muy similares.
Pero hay algunas diferencias entre ellas que son importantes. Por ejemplo, la claritromicina cubre muy bien a una bacteria que es frecuente en el estómago, Helicobacter pylori. Pero eritromicina y acitromicina no. Eso es importante, porque a la hora de yo ver una terapia de erradicación de Helicobacter pylori, voy a encontrar claritromicina, pero no la puedo sustituir por acitromicina, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense acá, bueno, aquí hay algo importante, que tiene a altas dosis. La eritromicina es bactericida, pero a altas dosis. Porque si yo simplemente inhibo, porque hago que no se sigan adhiriendo los aminoácidos, poco a poco se va a ir disminuyendo la síntesis proteica y eso va a tener un efecto bactericida o bacteriostático. ¿Cuál? No, si yo inhibo poco a poco la síntesis proteica, es como lento y progresivo. Necesito mantener una dosis para que se vaya deteniendo la vida de la bacteria. Tiene un efecto bacteriostático. Pero cuando aumento las dosis de forma importante, su efecto de bacteriostático pasa a bactericida, ¿ok? En dosis altas. No necesariamente es que tengan que hacer eso, porque puedo usar otro tipo de antibióticos. Pueden cubrir gram positivos y negativos, más negativos de forma importante, y cuando tienen pacientes que son alérgicos a las penicilinas y quieren tratar una infección respiratoria alta, entonces los macrólidos son los de elección. Macrólidos. Eritromicina, no. Acitro o claritromicina. ¿Ok? Cubre muy bien los gérmenes del tracto respiratorio superior e inferior y tanto gram positivos como gram negativos. Es decir, que si yo pienso en infecciones respiratorias superior como una alternativa, cuando no quiero usar betalactámicos o no puedo usar betalactámicos, macrólidos es una buena opción. Ok, fíjense, esto solamente para que vean qué pasa con la eritromicina. Si se fijan, miren las presentaciones. Tiene compuestos, estolato, etcétera, etcétera, antes de, porque ella solita no se absorbe. Necesito ponerle algo para que pueda pasar por el sistema gastrointestinal. No es necesario, este va a ser uno de los que no es necesario que se aprendan las dosis, porque no están ocupados, pero sí el siguiente. Bueno, estos son los efectos adversos. El más importante de acá es los trastornos gastrointestinales. Son muy gastrolesivos. La más gastrolesiva es la eritromicina. La que le sigue, que ha mejorado su perfil, pero igual es gastrolesiva, es la claritromicina, y la menos gastrolesiva es la acitromicina. ¿Alguien ha tomado claritromicina alguna vez? Es bien gastrolesiva. No tanto como la eritromicina, pero el paciente puede presentar disconfort. Pueden tener otras alteraciones por acumulaciones, por inhibiciones enzimáticas, que el paciente le pueda dar algún tipo de trastornos del ritmo, pero es sobre todo cuando se mezcla con medicamentos como antihistamínicos. Y hay algo importante, los macrólidos tienen un efecto que casi no tiene ningún otro antibiótico, que es un efecto inmunomodulador. Modula el sistema inmune, como que baja la actividad del sistema inmunológico inflamatorio. Entonces, en algunas patologías van a aprovechar ese efecto, como por ejemplo en síndrome en enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, etc., puede apoyar. Entonces sería como una contraindicación. ¿Cuál? Sería contraindicación. No, tienen un efecto inmunomodulador, modulan el sistema inmune. Es un efecto bueno de los macrólidos, ¿ok? Porque mejoran el proceso de activación inmunológica en algunas enfermedades. ¿No se puede repetir las enfermedades? Enfermedad inflamatoria intestinal, donde está el Crohn, colitis ulcerosa. ¿Ah? Todos los antibióticos en general podrían barrer flora bacteriana y generar disbiosis. Si existe, dependiendo del paciente,
pueden generar después infecciones comensales como la cándida. Este es uno de ellos, sobre todo por su acción gastrointestinal y por su acción inmunomoduladora, porque hace una disbiosis y aparte de eso baja el sistema inmune. La cándida puede hacerse como comensal, como que empezar a aparecer cándida. La claritromicina es un derivado de la eritromicina. Fíjense que es como una evolución de ella porque tiene una mejor tolerancia gastrointestinal. Cambiaron su perfil farmacocinético, el paciente la tolera mejor. La biodisponibilidad es bastante buena, la puedo administrar por vía oral y aquí dentro de las características importantes es que, fíjense, la vida media es aproximadamente unas 6 horas, pero no vamos a dar tratamiento cada 4 o 6 horas por su vida media, sino va a depender de la concentración que yo pueda alcanzar con ese medicamento, suficiente para espaciar mucho más esas dosis o esos intervalos. Lo voy a excretar parte por la orina y parte se metaboliza en el hígado. ¿Qué es importante de la claritromicina? Su absorción puede lesionar la mucosa gástrica, ¿ok? Los pacientes presentan distensión abdominal, pero tiene una absorción buena. Ok, fíjense, aquí aparece algo importante. Hemófilos. ¿Dónde está hemófilos? Respiratorio. ¿Sirve para infecciones respiratorias de alguna forma atípicas? Puede ser, vamos a ver aquí. Legionela, micoplasma, clamidia, neumonía. ¿Dónde está esto? Esta. Atípicos, causantes de neumonía. ¿Servirá? Sí, para neumonías atípicas, porque me cubre hemófilos, micoplasmas, clamidia pneumoniae, etc. Ahora, acá, Helicobacter pylori. De las 3, ella cubre Helicobacter pylori. Entonces lo voy a encontrar como tratamiento y la erradicación del Helicobacter pylori. También puede cubrir Neisseria y Clamidia trachomatis. ¿Qué patologías? ¿Dónde están Neisseria y Clamidia trachomatis? ITS. ¿Ok? ¿Es de elección para ellas? No, porque hay otro que los cubre más de este grupo, pero se puede ocupar. Entonces, ¿qué tengo que...? Bueno, cubre, sí, pero de este grupo, la citromicina. De este. ¿Qué tengo que tener en consideración? Que claritromicina es igual a infecciones atípicas de respiratorio. Sí, porque cubre micoplasma, hemófilo y todo eso. ¿Puedo ocuparlo para algunas ITS? Sí, pero no es el ideal del grupo. ¿Puedo ocuparlo para el Helicobacter pylori? Sí, eso es lo que la hace diferente. Esas cosas son importantes. Después viene la acitromicina. Bueno, fíjense las indicaciones. Otra cosa que no quiero que después me digan que no, pero es que salía en el PPT. No, para eso son las clases. Vamos a aclarar algunas cosas importantes. Infecciones respiratorias altas y bajas. Miren qué dice ahí. Faringitis, amigdalitis. ¿Cubren estos medicamentos los agentes causales posibles de la faringitis y amigdalitis? Sí, sí lo cubren. ¿Son los de primera elección? No. Porque los de primera elección, para los típicos de esto, están los betalactámicos. ¿Cuándo yo voy a cambiarlo por un macrólido? El paciente alérgico a la penicilina, por ejemplo. O un paciente que tenga síntomas atípicos, por ejemplo, de una neumonía. ¿Ok? Eso lo deben poner por ahí como indicación. Y aquí está la infección por Helicobacter pylori, que es parte del tratamiento de erradicación. Aquí sí tenemos que aprendernos las dosis de la claritromicina. Viene en suspensión para niños de 250 y viene en, ¿cómo se llama? Comprimidos de 500 miligramos. Generalmente son 500 miligramos cada 12 horas. Hay algunas terapias que podemos usar 1 gramo cada 12 horas, dependiendo de para qué yo lo quiera ocupar. Los síntomas más frecuentes, ¿cuáles van a ser de los macrólidos? Los macrólidos son muy gastrointestinales, todos. De mayor a menor, el que mayor causa, eritro, claritro, así.
¿ok? Los demás no son tan frecuentes. Los más frecuentes son los gastrointestinos. Y la citromicina. La citromicina es mucho más ocupada. ¿Alguien ha ocupado acitromicina? ¿Ustedes o algún familiar, lo que sea? ¿Para qué lo ocupan? ¿Infecciones de qué tipo? Respiratorio. Respiratorio generalmente alto o bajo, dependiendo de... ¿Cómo? Para bacterias atípicas, porque vimos que es del grupo de macrólidos que cubre a hemófilos, micoplasma, etc. Entonces, cuando los respiratorios se pueden comportar como atípicos, yo puedo usar acitromicina. Fíjense que aquí hay algo importante, su biodisponibilidad es del 37% por vía oral. ¿Eso es alto o bajo? Bajo, pero las dosis están pensadas en esa biodisponibilidad baja. ¿Cada cuánto se toma la acitromicina? ¿Alguien sabe? Cada 4. ¿Cuál? No, una vez al día, cada 24 horas, ¿ok? Y eso tiene que ver con esto, miren. Vida media. Es larguísima. Entonces, a pesar de que su absorción es errática, su biodisponibilidad es baja, su vida media es larga. Por lo tanto, no pueden mandar acitromicina cada 8 horas. Eso es un error fatal, porque aumentan los efectos adversos por acumulación, porque su vida media es muy alta. ¿Ok? Eso. Vamos al cuadrito de espectro. ¿Cubre gran positivos? Sí cubre gran positivos. No es la ideal si solo tengo gran positivos, pero los cubre. Ahora fíjense aquí. ¿Dónde está? Ahí. Muy activa contra moraxela, contra clamidia, micoplasma. ¿Dónde está la moraxela, el micoplasma? Respiratorio alto y o bajo en algunas infecciones respiratorias bajas. Son atípicos, las puede cubrir. Neisseria gonorrea y TS. ¿Ok? Y aquí hay algo que les iba a decir. Bueno, ahí está moraxela, legionela, neumococos. Esto puede ser en respiratorio o en sistema genito-urinario. Existen algunos microorganismos entéricos donde pueden ser cubiertos por acitromicina, pero no es la primera elección, como E. coli, Shigella, para gastroenteritis infecciosa, pero no es la primera elección. La primera elección de los macrólidos van a ser generalmente respiratorios, ¿ok? O genitourinario en el caso de Neisseria o clamidia. ¿Dónde vamos a encontrar pacientes frecuentemente con acitromicina? En una, ¿cómo se llama? Una faringoamigdalitis aguda, un paciente que le corresponda a penicilina pero es alérgico, por ejemplo, en una neumonía atípica sin criterios de hospitalización, por ejemplo, y en pacientes como parte del tratamiento de uretritis por Neisseria, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ahí está el resumen de microorganismos versus algunas patologías. Vuelve a pasar lo mismo, faringitis, otitis. Sí, faringitis, otitis cubre gran positivos, algunos gran negativos y algunos atípicos, pero no es la primera elección si yo tengo una faringoamigdalitis por el piógeno, por ejemplo. Y ahí están las infecciones genitales. Fíjense, ahí hay algo. Infecciones de piel y tejidos blandos. Tengo celulitis leve, foliculitis por Staphylococcus aureus. Si ustedes le dicen, su paciente tiene una foliculitis y el microorganismo es Staphylococcus aureus, ¿van a escoger macrólidos? No. ¿Lo cubren? Sí. ¿Pero es el ideal? No. Una penicilina antiestafilocóxica y ya. La citromicina viene 250-500, la más frecuente de encontrar es la de 500. Hay unas presentaciones por 3 comprimidos y una por 6. Generalmente la dosis es un comprimido diario durante 6 días y nada más. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos más frecuentes de este grupo? Gastrointestinales, solo que de los 3,
este es el que menos efectos adversos tiene gastrointestinales. ¿Ok? Bien. Los demás no son frecuentes. Ok. Revisen si su paciente le darían un tratamiento de este grupo, si se le darían, cuál de los tres escogerían y por qué. Revisen. Considerando que la moxicilina, no sé, hay que tomarla cada 8 horas por 7 días, dejan acitromicina 3 días, 3 pastillas. ¿Está bien? ¿Se puede? ¿Está bien? La pregunta no es si se puede, la pregunta es correcta. No, porque tienes un espectro más amplio en lo que necesitas cubrir solo un gran positivo. ¿Qué estás haciendo? Resistencia de pila. ¿Qué te interesa si se lo vas a tomar cada 8 horas si es lo correcto? Sí, pero no es correcto. Ok, silencio. Vamos a ver los casitos y después vamos a un receso. Cistitis, ¿le darían un macrólido? No es cistitis, no es una no, ¿por qué? Porque tiene un espectro muy amplio y ustedes quieren una infección leve, baja. Bien. Ok. Neumonía intersticial, ¿le darían a su paciente un macrólido? ¿Cuál? ¿Acitro o claritro? Cualquiera de los dos puede ser. El acitro tiene menos efectos gastrointestinales. ¿Por qué entonces? Porque cubre los gérmenes que están pensando, que son los atípicos. Ok. ¿Ustedes darían un macrólido? No, ¿por qué? Silencio. No, a ver. Sí, que haga silencio. No, que ya va, que haga silencio. Ustedes, infección de piel y partes blandas, ¿darían un macrólido? No, porque no sería la primera elección, le falta. Ahí de 2 puntos tiene 1. ¿Ah? Principalmente gran negativo, también cubre gran positivos. Sí, como el estafilo, el extracto también lo cubre. Pero menos que... No, lo cubre bien. Solo que cubre también gran Entonces sería la negativo. misma justificación por la cefalopurina de tercera generación, que si bien cubre, no sería el remedio que realmente se necesitaría para que se fuera más efectivo. Bueno, No sería sí. necesario dárselo. No sería el antibiótico ideal de primera elección. Lo cubre, pero no sería el ideal. Ok. ¿Y ustedes? Pielonefritis, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se llama? ¿Lo dan o no lo dan? No. ¿Por qué? Porque no cubre. Ok, aquí hay algo interesante. Silencio. El paciente de allá tiene una pielonefritis por E. coli y el paciente de acá tiene una cistitis por E. coli. ¿Su paciente lo van a mandar para la casa o lo hospitalizan? A la casa. ¿Y su paciente? Ok, vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué no le darían un macrólido? ¿Por la gravedad?
Cubre gran negativo los macrólidos, sí lo cubren. Pero no Si tiene amplio espectro para gran negativo, cubre. La cefalopurina es mejor en ese caso para el. O para el. ¿No tiene qué? La cubre, pero no es tan efectiva para la ecolia, entonces como tiene algo de gravedad. O sea, depende del macrólido, porque para la cefalopurina sí. ¿Por qué? Cristina, ¿lo que van a hacer con su paciente? ¿Lo van a mandar para la casa o lo van a hospitalizar? Ok, ¿por qué no le darían un macrólido? ¿Qué macrólido le van a poner endovenoso a ese paciente? No hay ninguno endovenoso. Ya. Si no hay, si necesitan un endovenoso y no hay, así van a estar en ese grupo. ¿Sí? No se preocupa. Si necesitan un medicamento que cubra el coli, etc., dependiendo de su paciente, y es endovenoso, y tengo un grupo que no lo tiene, da igual lo que cubra, porque no se lo pueden dar, porque no lo tienen disponible por esa vía. Esa justificación es la más lógica. ¿Por qué? Porque después se van a poner como ahora, que bueno, pero es que si cubre, pero no cubre mucho, cubre poco. Si ya tiene, por ejemplo, hay unos análogos que lo vamos a ver después, que dicen, bueno, cubre gran negativos y lo tengo endovenoso. Puede ser una opción. ¿Ok? No es la primera, pero puede ser. Doctor, ¿y todos los macrólidos son de violar? Sí. Ok, tómense 15 minutos y volvemos.